México no fue el único ni el primer país que hizo una reforma agraria. En alguna ocasión, estando yo 6 meses después de la famosa revolución sandinista de Nicaragua, recuerdo haber platicado con los sandinistas acerca de la reforma agraria, porque ellos pregonaban en sus periódicos todos los días de que la reforma agraria sandinista iba para adelante. Y yo me permití preguntarles qué sistema estaban siguiendo para hacer la distribución de la tierra. Aquí tenemos varias maneras de hacerlo. Ellos decían que lo que estaban haciendo era quitarle tierras a los sandinistas y entregárselas a algunas gentes. De manera que aquellos que las recibieron, los sandinistas que las perdieron, salieron huyendo de Nicaragua. Y aquellos que recibieron las tierras se convirtieron en privilegiados. Y gran parte de los demás quedaron excluidos. Por eso el destino de la revolución sandinista pues era verdaderamente derrumbarse, como efectivamente se derrumbó. Porque no hubo una transformación verdaderamente nacional, sino simplemente un cambio de manos, ¿no?, de la propiedad de una parte a otra. Y tampoco se hizo nacer una nueva clase en la historia, la clase campesina, que debe tener un lugar. Después vamos a tocar la importancia que tiene en relación ya con un asunto específico como el valor. Pero en cuanto a las reformas agrarias se refiere, nosotros podemos señalar 2 reformas agrarias que ya tenían como antecedentes. Los constitucionalistas mexicanos de 1917 no inventaron la Constitución, era gente realmente muy sabia y gente además que antes de escribir un artículo de la Constitución se documentaba. El artículo 27 de la tierra, el artículo 123 del trabajo y otros artículos ameritaron lecturas de muchísimas gentes, de muchos teóricos, muy importantes. Ahí están las actas del Congreso Constituyente para el que quiera ver, porque ahí están todos los relatos. Finalmente aparece ya la Constitución con su articulado y parece que todo es frío y ha salido de la nada o de la gran genialidad de los diputados o de los congresistas. No. México en realidad en ese aspecto se preocupó por aprender de lo anterior y aquí está la prueba, la vamos a demostrar. Había habido en la historia 2 tipos de reforma, me refiero a la historia moderna de Occidente, 2 tipos de reforma agraria. Uno lo que se llamó la reforma Juncker, que se aplicó en Alemania y por eso el nombre de Juncker, pero que había tenido su aplicación inicial a finales del siglo XVII en Inglaterra, con un sistema curioso que ellos le llamaron de cercamiento de terrenos. La traducción no es exacta, pero así se dice, en realidad se dice enclosure of tenures, pero ese es otro asunto. El hecho es que a finales del siglo XVII, Inglaterra es uno de los imperios coloniales más importantes del mundo y entonces necesita traer mercaderías para llevarse los metales preciosos de nuestros países y traer chucherías. Y entonces lo que hicieron fue expulsar a todos los siervos de las grandes unidades territoriales y los convirtieron en haciendas ganaderas, de donde salía sobre todo lana para la industria de los hilados y tejidos, en la que fue puntera posteriormente Inglaterra con los orígenes del capitalismo moderno. ¿Cuál era la clave de esta reforma agraria? Muy sencillo, dejemos las propiedades en el tamaño que tienen, grandes, porque solamente así pueden producir en un país que tiene poca extensión como Inglaterra, por ejemplo. Lo que necesitamos hacer es meterles capital para hacerlas productivas. Claro, Inglaterra tenía ese capital. Estaba realizando su plena revolución burguesa, que es la primera revolución burguesa de la historia moderna. En el aspecto económico, sabemos que la revolución burguesa de gran repercusión histórica fue la francesa posteriormente, pero económicamente ellos fueron los primeros. Entonces, era una manera de hacer una reforma agraria, es decir, simplemente refaccionar la tierra, capitalizarla y comenzar a producir para exportar los bienes y que Inglaterra se enriqueciera a costa de las colonias que tenía. A ellos les dio resultado. Estados Unidos, que tenía un fondo de colonización muy grande, sobre todo con la mitad del territorio que nos robaron en 1848, Estados Unidos siguió otro sistema. En lugar de dejar las grandes extensiones intactas, lo subdividió. Es lo que se llama el sistema farmer, el sistema de las granjas.
un pequeño propietario, que era más o menos en lo que pensaba Villa, un pequeño propietario que pueda tener 40, 50 hectáreas, puede tener una buena granja muy productiva y obtener los bienes necesarios para su subsistencia digna, y no solo para eso, sino para participar en la economía y el comercio en general. En ambos casos, como se puede observar, se necesitaba una condición básica, el capital. Y hubiera capital para inyectarle a esa producción. De otro modo, no podía avanzarse. En pocas palabras, ya para la época en la que estamos hablando, a principios de 1900, ya se sabía que la tierra por sí misma no resuelve ningún problema. Lo había demostrado ya las reformas agrarias estas. Por eso lo dice Luis Cabrera. Dice, nosotros no tenemos ese capital que los grandes países tienen. Efectivamente, no se tenía ese capital. Me permito dar 2 o 3 datos nada más aquí para no aburrirlos. En 1910, de las 170 empresas más importantes de México, México tenía, el capital mexicano ascendía solamente al 23% del total. De ese 23%, solamente un 9% era capital privado, porque el resto era el capital de los ferrocarriles que Porfirio Díaz había mexicanizado, curiosamente. De manera que cuando allá por los 60s llegaron por aquí unas obras de historia de los 2 soviéticos, un famoso señor Alperovich y otro Rudenko, hablando de la burguesía mexicana en la revolución de 1910 y una serie de cosas, verdaderamente no sabían lo que decían. No existía ninguna burguesía, porque no existía verdaderamente un monto de capital suficiente para, no digo para inyectarle a la agricultura, pero ni siquiera para hacer crecer las actividades propias del capitalismo industrial en ascenso. De tal manera que entonces el problema de México era el capital, y entonces lo dice Luis Cabrera de nuevo. Suplamos, dice, la falta de capital con la organización del trabajo. Lo que cada uno de los campesinos no puede hacer solo, lo pueden hacer todos juntos si saben organizarse. Aprendamos a organizarnos y aprendamos entonces a usar ese trabajo a falta del capital. Ese es el camino que México tiene que seguir. Será, dice, un camino transitorio. A medida que México tenga la capacidad de refaccionar a las pequeñas granjeros, tendrá que hacerlo, porque la misma economía lo exigirá. Pero por el momento, este es el camino que tenemos que seguir. De tal manera que en México la reforma agraria sigue un camino, como se ha dicho, muy especial. Se decía ya en los 50, muy mexicano, muy autóctono, no exótico, decía. Se decía que no había que copiar a la Unión Soviética, que no había que copiar a Cuba, que no había que copiar a ningún país.